Ahora sí, estamos grabando. Bien, entonces estamos en el PowerPoint que tienen subido al sitio de la cátedra. Les decía que acabo de poner 2020, en el PowerPoint figura 2013, pero es el mismo archivo, no tiene ninguna modificación. Les comentaba que empezamos ubicándonos en este gráfico que siempre vemos, que es la distribución de las energías del movimiento de ondas o cualquier movimiento en general en el océano. Habíamos estado tratando en esta zona, en la zona de ondas de gravedad, en particular en periodos de 1 a 15, 20 segundos. En la zona de ondas de gravedad se extiende hasta 30, pero ya es muy raro encontrar ondas de semejantes periodos. Y ahora nos vamos a trasladar hacia las zonas de mayores periodos. Todas estas son ondas de marea. Entonces, dentro de esta zona, hoy vamos a trabajar con esta parte, las mareas astronómicas, que son las que están generadas por la acción de la Luna y el Sol. Vamos a trabajar con estas. Después, en la clase que viene, vamos a trabajar ya con mareas meteorológicas, que vamos a llamar ondas largas. Es este rango de mareas, de 5 minutos hasta 24 horas, que son las generadas por viento. Entonces estamos mayormente las ondas de marea astronómica clásica, son mareas de 12 horas de periodo, 12 y algo vamos a ver, 12 horas 25 minutos. Y también hay ondas diurnas, hay ondas de 24 horas de periodo. En nuestro país, las ondas de marea astronómica son todas semidiurnas, de periodo 12 horas 25 minutos. En esa zona vamos a entrar ahora. Recordando algo que ya habíamos empezado a ver en la clase de introducción, allá por marzo, si se acuerdan, habíamos dicho que las mareas tienen como fuerzas generadoras la atracción gravitatoria, las mareas astronómicas que vamos a ver hoy, y el viento, las mareas meteorológicas. ¿Para qué nos importaba, para qué era de interés del ingeniero estudiar las mareas? Dijimos que a diferencia de las olas, que producen un gran desplazamiento de energía y de impacto, las mareas, como son un movimiento, un ascenso y descenso muy lento de las aguas, en un periodo de 12 horas 25, vamos a tener las dos crestas y los dos valles, que vamos a llamar acá pleamares y bajamares. Como el movimiento es tan lento, lo único que nos interesa desde el punto de vista ingenieril es el nivel del mar, el nivel que puede alcanzar el mar por acción de las mareas. Entonces nos va a definir todos los niveles de coronamiento de las obras. O sea, tanto un muelle en el interior de un puerto como una obra de abrigo, su coronamiento va a estar definido en función de las máximas pleamares. También nos va a definir los niveles mínimos de las mareas, los niveles de dragado a pie de muelle y canales. Es decir, cuando esté la bajamar vamos a tener la condición más desfavorable para la navegación de los buques y el atraque de los buques a pie de muelles. Entonces a ese nivel de bajamar le vamos a restar el calado y una cierta revancha y nos va a definir los niveles de dragado, tanto en el interior del puerto como en los canales de acceso. Para el caso de canales vamos a tener que sumar, ya lo van a ver en puertos, alguna revancha mayor por efecto del movimiento del buque, por oleaje, por efectos de cargas desiguales, etc. Y además decimos que posiciona el oleaje. ¿Por qué es esto? Porque si el oleaje impacta sobre una estructura construida en las cercanías de la costa, si cambiamos el nivel de marea, el oleaje va a impactar más arriba o más abajo de la estructura
y la solicitación cambia, cambian los momentos de esa fuerza. En el ejemplo que yo les había mostrado para olas, traten de ver ustedes, en dónde nos importa definir niveles de marea. Según lo que dijimos acá, los niveles de coronamiento. Si todos estos son muelles, nos va a interesar que no estén inundados en ningún momento. Así, si acá hay playas de acopio de materiales o depósitos, nos interesa que el agua nunca llegue a superar el coronamiento. Entonces acá vamos a trabajar con la pleamar. Lo mismo para estas obras, que son espigones o muelles de protección del canal de acceso, nos va a interesar que el agua tampoco pase hacia los lados porque tengo playas. Y esta obra de abrigo, que es un rompeolas aislado, no voy a querer, o eso también lo tengo que definir, pero en general no voy a permitir que el oleaje sobrepase la escollera y me genere agitación en esta zona. En cuanto al nivel de dragado, me interesa para definir cuál es el volumen de dragado del recinto y cuál es el nivel de dragado del canal para que aún en bajamar los barcos puedan entrar y salir del puerto. Y en cuanto a la posición del oleaje, bueno, se va a dar en este caso, si el nivel de marea está en la pleamar máxima, en esas condiciones puede ser que el oleaje sobrepase y erosione la parte superior de la escollera o me produzca agitación acá. Eso lo puedo permitir o no. Acá está siempre la ecuación económica, ¿no? Si no permito que el oleaje pase nunca, un 0% de los días, esta obra va a ser muy cara porque es más alta. Entonces ahí tengo que definir, generalmente me voy a manejar con probabilidades de ocurrencia y recurrencia, ¿no es cierto? Bien. Antes de entrar al tema, quería mostrarles este gráfico que nos muestra la distribución de las amplitudes de marea astronómica, siempre hablando, en todo el planeta. Mírenlo con tranquilidad, tenemos una escala abajo, siempre cuando uno ve un mapa de estos, mira la escala. Las zonas azules son de niveles de marea astronómica, de amplitudes de marea muy bajas. La amplitud se define como la diferencia entre la cresta y el valle subsiguiente, o entre valle y cresta. Eso es la amplitud. Que fíjense que hay zonas de amplitudes de marea muy chiquitos, 0,20, 0,40. Hay otros, las zonas verdes, es 0,8 o 1 metro. Y hay zonas muy extremas, hasta 12 metros de amplitud de marea. Si vamos a nuestro país, la Patagonia está en la zona extrema de amplitudes de marea. Si alguien ha estado en las grutas, por ejemplo, en el balneario de las grutas, lo ha vivido. Hay horarios en que hay 200 metros de playa y a las 6 horas de esa situación uno tiene que levantar la sombrilla, el bolsito y salir de la playa porque la playa queda sin arena, que era el agua contra los acantilados. Eso es típico de toda la Patagonia de nuestro país. En la zona de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, estamos en este rango, 0,8 a 1 metro. Fíjense que en el océano, en general en las zonas internas del océano, hay puntos de marea cero o muy próximos a cero. Se llaman puntos anfidrómicos y es por la característica particular de cómo se propagan las mareas en los océanos. Después vamos a volver a esos puntos. Entonces, bueno, la clasificación de mareas que siempre mencionamos, astronómica, generadas por las fuerzas de atracción
de la Luna y el Sol. En general son casi los únicos cuerpos celestes, o los únicos, diría yo, que tienen influencia, los otros son despreciables. Y la marea meteorológica genera por la acción del viento o la presión atmosférica sobre la superficie en zonas de aguas confinadas. Caso típico, tenemos en nuestro país la sudestada en el Río de la Plata, cuando el viento sopla en la dirección del eje del Río de la Plata. ¿Qué diferencia particular o principal tienen estas dos mareas? La astronómica, como depende del movimiento de la Luna y del Sol respecto a la Tierra, y ese movimiento es conocido, hay ecuaciones que nos permiten definir el movimiento tanto de la Luna y del Sol con respecto a la Tierra. Bueno, nosotros giramos alrededor de la Tierra, pero si trazamos lo que se llama la eclíptica de la Tierra, una circunferencia celeste, como si fuera, digamos, un límite para el cielo, una cierta distancia de la Tierra, la trayectoria que dibuja el Sol sobre esa superficie imaginaria la podemos predecir. De tal manera que la marea astronómica, como vamos a ver, se puede predecir en adelante. Yo puedo predecir hoy cuál va a ser el nivel de marea astronómica en el Puerto de la Plata el 1 de marzo del 2025, 2030, 2040. De hecho, el Servicio de Hidrografía Naval, en su página hidro.gov.ar, publica a principio de año las tablas de marea para todos los puertos principales del país para todo el año. Ya están publicadas en enero para todo el año. A diferencia de la marea astronómica, la marea meteorológica, como está generada por el viento, que es una fuerza totalmente aleatoria, son igualmente aleatorias e impredecibles. Solamente puedo, con un estudio meteorológico de predicción, predecir qué niveles voy a tener. O sea, sé que va a haber condiciones de viento de hoy a mañana, pasado y no mucho más, y en base a eso, por ejemplo, para la sudestada en el Río de la Plata, se hacen predicciones y el Servicio de Hidrografía Naval publica en su sitio las condiciones probables de marea meteorológica. Esto es importante porque este fenómeno en el Río de la Plata tiene magnitudes 3 o 4 veces superior al de la astronómica, de 3 a 4 metros, y las zonas próximas a la costa, que son bajas, el Delta, Quilmes, Avellaneda, Lanús, porque además la marea meteorológica se propaga hacia el interior por los ríos, obviamente, Riachuelo, Reconquista. Suele haber inundaciones y suele haber evacuados. Entonces, por eso es tan importante los alertas de marea meteorológica que publica Hidrografía Naval. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros como ingenieros? La suma, la marea total, ¿no? Tanto niveles de coronamiento como niveles de dragado van a ser la suma de ambos tipos de marea. ¿Qué características tiene la marea astronómica? Lo vamos a ver hoy en detalle, pero principalmente un regular ascenso y descenso de las aguas. En el caso de la marea astronómica, 2 pleamares en toda la Argentina, 2 pleamares y 2 bajamares diarias, por un periodo de 12 horas 25 minutos. Las amplitudes son variables en el tiempo, de acuerdo a cómo se muevan la Luna y el Sol con respecto a la Tierra. Lo vamos a ver en detalle hoy. Los periodos son generalmente semidiurnos, en nuestro país son totalmente semidiurnos.
Y las amplitudes, como vimos en el mapa de toda la Tierra recién, varían según la región. Amplitudes muy variables según la región. Otra cuestión importante es que trae asociadas corrientes de flujo, cuando la pleamar está ingresando en una zona confinada, o de reflujo o bajante. Siempre en el caso típico que tenemos en nuestro país, que es el Río de la Plata, esas corrientes de ingreso y de egreso de la masa de agua a la zona confinada del río, entre la costa de Uruguay y la Argentina, producen corrientes importantes de flujo y de reflujo. ¿Cómo se hace el análisis de la marea astronómica? Si bien, como les comentaba recién, el movimiento de la Luna y el Sol respecto a la Tierra se puede describir totalmente, no hay una teoría. No hay una teoría que la describa. ¿Por qué? Por las irregularidades que trae aparejado el desplazamiento de esa onda de marea por toda la masa oceánica. Vamos a verlo en detalle. Sí vamos a hacer una interpretación de por qué se produce la marea y después vamos a ir al segundo punto, que es que dice que la teoría disponible permite su determinación de manera práctica en cada punto de la costa. Por ahí no queda del todo claro esto, pero cuando termine la clase vamos a despejar bien estos dos temas. En la historia, la teoría de la marea de equilibrio, que vamos a ver hoy más o menos en detalle, la desarrolló Newton en el siglo XVII. Bernoulli continuó los estudios y extendió la teoría. Laplace fue el que describió la correspondencia entre forzantes y componentes, se asoció las fuerzas que producen la marea con las componentes lunares y solares, lo que permitió después a Lord Kelvin desarrollar el método armónico, es decir, suponer a la marea como una suma de términos periódicos y a través del análisis de registros de mareas, descomponer esa onda compleja en sus partes componentes, y eso es lo que permite la predicción de la marea. Bien, quedan 10 minutos hasta el primer corte. Como les decía, nosotros con esa suma de términos periódicos vamos a tener una ecuación para cada punto que querramos describir la marea de acá en adelante. Va a haber constantes armónicas, va a haber frecuencias y va a haber fases. Ahí me está avisando. Vamos a ver ahora cómo se construye esa ecuación, esa suma de términos periódicos para cada puerto en particular. Cuando querramos estudiar la propagación de marea en mares abiertos, cuando querramos estudiar la marea meteorológica, cómo se propaga y cómo se genera por acción del viento, o querramos estudiar cómo se propaga esa onda de marea hacia el interior, en ríos y estuarios, o en el Río de la Plata mismo, vamos a tener que trabajar con modelación numérica. Esta modelación numérica responde a la teoría de ondas largas que vamos a ver en la siguiente clase. Esa modelación numérica nos va a permitir incorporar condiciones no lineales, interacciones no lineales entre ondas, los contornos irregulares de las líneas de costa y efectos como la fricción con el fondo, la pérdida de energía por fricción y el efecto de Coriolis, que vamos también a ver la semana que viene. Es importante mencionar aquí cómo se mide el nivel de marea.
lo van a ver en una carta náutica. El nivel de marea se mide respecto a un nivel de referencia que se define por convención. En general, los niveles de referencia son promedios de bajamares. Están relacionados con los mínimos de la marea. ¿Por qué? De esa manera, tanto el nivel medio como la pleamar y la bajamar dan valores positivos. Y además porque las cartas náuticas son cartas de navegación. Entonces están referidos en general a los valores mínimos. Los que tienen acá son algunos ejemplos, excepto a nivel medio del mar, algunos ejemplos de planos de referencia. En nuestro país las cartas náuticas en general tienen referido el 0 como el nivel medio de las bajamares de Sisigia, que vamos a ver. Y a partir de este 0 se dan los niveles de marea en cada instante. Lo que tienen acá son el promedio de todas las bajamares, el promedio de las bajamares más bajas, el promedio de las bajamares de Sisigia, que vamos a ver ahora qué se llama Sisigia, o la marea astronómica más baja de todas. Suelen ser planos de referencia. Lo importante para nosotros es saber dónde está ese plano de referencia. En general nos dice a cuánto está por debajo del nivel medio. Van a ver que una carta náutica dice el plano de referencia está a 0,79 metros por debajo del nivel medio del mar. ¿Para qué nos sirve eso? Si nosotros estamos construyendo una obra, como nosotros en ingeniería trabajamos con el nivel IGN, el Instituto Geográfico Nacional, nos va a interesar referir el plano de referencia o todos los niveles de marea al IGN. Por tanto, si conocemos el nivel medio, el plano de referencia, vamos a poder relacionar las cotas en tierra, que son las que usamos siempre nosotros, con los distintos niveles en el mar. Fíjense que acá dice que las cartas náuticas tienen siempre un 0 a la carta, que es ese plano de referencia, y que es un 0 local. Es importante esto, si trabajamos con distintas cartas náuticas, los ceros varían, pues son promedios de cada región en particular. Y esos niveles de marea varían de región en región, entonces los niveles de referencia en general son diferentes según qué carta náutica estemos analizando. Bien, ahora vamos a empezar con la teoría de marea de equilibrio. Venimos bien hasta ahora. Bien. Entonces sigo hasta que se corte. Después nos volvemos a conectar y continuamos con la clase. Si quieren hacemos las consultas totalmente al final, por ahí mejor para estar más ordenados. Entonces vamos a plantear, nos quedan 4 minutos y algo, la teoría de marea de equilibrio, que es la de Newton, la primera. Newton tomó ciertas hipótesis. Como primera hipótesis, supuso que la Tierra es esférica y el agua cubre la superficie de la Tierra con un espesor uniforme. Pequeña hipótesis, ¿no? La Tierra es una esfera, no es un elipsoide, y además toda la Tierra está cubierta con un espesor uniforme de agua, es decir, que no hay continentes. Para empezar, una hipótesis un poquito fuerte, pero bueno, es las herramientas que tenía a mano y lo que le permitía desarrollar una teoría. La segunda hipótesis es que no hay inercia, el agua responde de manera instantánea a las fuerzas generadoras. Normalmente hay una inercia de semejantes masas de agua moviéndose, un retraso
entre la forzante y el movimiento. La hipótesis es acá que el movimiento es instantáneo con la fuerza. La luna es el único causante de la marea, para empezar, y además se desprecia la rotación de la Tierra, la rotación alrededor del Sol. El sistema gira alrededor de un eje que pasa por el centro de masa de dicho sistema. Este se encuentra en la Tierra dada la proporción entre las masas de ambos. Es decir, el sistema, ¿qué quiere decir esto? El sistema Luna-Tierra, que gira alrededor de un eje, pasa por el centro de masa del sistema Tierra-Luna. Si queremos sacar el baricentro del sistema Tierra-Luna, va a estar desplazado del centro de la Tierra hacia el eje Tierra-Luna a una cierta distancia. Pero como la masa de la Tierra es muchísimo mayor que la Luna, el centro de masa está dentro de la Tierra. Entonces ese sistema gira a una cierta velocidad de rotación. No sé si lo dije, acá abajo tienen un sitio en internet, que es meteducar.edu, y tienen estos pequeños videos que les voy a mostrar acá, y tienen de hecho un curso de manera astronómica, donde explica teóricamente, de forma similar a como lo estoy haciendo yo. Tienen los videos y tienen un cuestionario. Se tienen que anotar, inscribirse y pueden hacer el examen y les da una puntuación. Me parece interesante que lo hagan para tener ustedes una autoevaluación, una idea de cómo están entendiendo el tema. Entonces, bien, queda 1 minuto y medio, vamos a empezar a esperar a que nos volvamos a conectar y empezamos a ver estos videitos. Les voy mostrando algo, si funciona bien. Menos de 1 minuto. Bueno, cortamos y empezamos ahora. Somos 11 conmigo. Bueno, cortamos y volvemos a empezar ahora. Corto la grabación. Háganme acordar si me olvido. No se puede pausar. Vamos a cortarla y la dividimos en pedazos. Bien, corto de grabar acá.